Arratsalde on guztioi, eskerrik asko guztioi onaino etorteagatik ostira arratsalde honetan. Ondo dakizuenez, bai lehendakariak, bai nik neuk, azken egunotan iragarri dugun bezala eskualdatu barik dauden eta estatuko gobernuarekin adostutako negoziazio egutegian jasota dauden materia batzuen negoziazio prozesu hori dagokionez, aste hau gakoa zen. Bizitza propioa dute negoziazio prozesuek, bizirik daude. Gorabehera askoren mende eta nor bere arduraren barruan aktore ugari inplikatzen dute. Eusko Jaurlaritzatik beti adierazten dugu elkarrizketak aurrera zihoazela. Ez nahi genukeen abiaduran, baina bai etenik gabe. Beti ere 40 urte baino gehiago bere ahalmen guztia garatu gabe daraman Gernikako estatutua betetzeko exigentzia irmotik abiatuta. Estatuko gobernuarekin adostutako egutegia eskuartean eduki ondoren, epeetan eragina izan duten hainbat egoerari aurre egin behar izan diogu. Baina, bi gobernuen lantaldeon borondatea bere horretan mantendu da. 3 hilabeteko negoziazio luzeak izan dira zuzentzen dudan sailaren eta lurralde politikako ministerioaren artean. Lan nekeza, dokumento trukea, desadostasunak, adostasunak, eta gaur lan hori guztia balioan jarri nahi dut. Eta nire taldeari eskerrak eman beren dedikazio eta konpromisoagatik. Hauteskunde prozesuak edo titulartasun aldaketak bizi izan ditugu erantzunkizuneko hainbat postutan. Eta hori guztia nola ez, pandemiaren eboluzioak berak ezarri digun muturreko salbuespen egoera batian. Egoera horrek agerian utzi du beste behin ere gure autogobernuaren garrantzia herri eta gizarte gisa aurkezten zaizkigun erronkei, arazoei eta aukerei aurre egitereko orduan. Autogobernuan aurrera egitea ongizatean aurrera egitea da. Bai eta hurbiltasunean, eraginkortasunean eta efizientzian ere. Autogobernuan aurrera egitea Euskal Herriaren egunerokotasunean zuzenian eragiten duen inbertsioa da. Ildo horretan, bere garaian iragarri nuenez, Mikel Iceta, Lurralde Politika eta Funtzio Publikoko ministroak eta biok duela hilabete pasatzo egin genuen bilera erabakigarria izan zen. Gaur, deitu zaituztegu iragartzeko Espainiako gobernuarekin transferentzien batzorde mistoa egiteko data adostu berri dugula. Ekitaldi garrantzitsu hori maiatzaren 10 izango da. Maiatzaren 10. Eta bertan, ofizialki gauzatu egingo da Euskadirentzat oso garrantzitsuak diren materien eskualdaketa. Egun seinalatua izango da gure herriaren, denboraren hurbilean. Izan ere, azken egunotan, bitariko batzorde teknikoan 4 transferentziaren inguruko behin betiko akordioa iztea lortu dugu. Adostasun hori batzorde mistora eramango dugu datorren hilean. Eta foro horretan, betirako hiltzatuta geratuko da Euskadiri zor zaizkion eskumen batzuen gaineko jabetza. Pozarren egoteko moduko eguna da. Autogobernuan sinisten dugunontzat. Esan bezala, 4 gai izango dira berehala eskualdatuko direnak. ISSN kode bibliografikoa, portuen transferentzia zabaltzea, Ondarroako itsasbarrutiko eraikinarekin, errepideko garraioa eta espetxe erakundeak. Azken honetatik hasiko naiz. Espetxeen transferentzia. Eskualdatzeak esan nahi du Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzen dituela Euskal espetxeen zuzendaritza, kudeaketa, antolaketa eta ikuskapena. Bai eta zigorren betearazpena ere. Halaber, gure gain hartuko ditugu espetxeen barruko hezkuntza prestazioen kudeaketa, gizarte ekintza, espetxe lana, lanerako prestakuntza, gizartaratzia eta laneratzia, eta droga mendekotasunak prebenitzeko, tratatzeko eta birgaitzeko jarduerak. Ondasun higiezinak, espetxe instalazioak,
eta horietan lan egiten duten langile publikoak ere eskualdatuko dira. Azken batian, eskualdatzeak esan nahi du Euskadik bere gain hartuko dituela estatuko espetxe legeria betearazteko eginkizunak eta zerbitzuak. 4 hamarkadatan Espainiako Barne Ministerioa eta espetxe erakundetako instituzio autonomoa izan dira Euskadin dauden 3 espetxeen arduradunak. Aurrerantzian, Eusko Jaurlaritza arduratuko da eginkizun eta zerbitzu horietaz. Transferentziaren balorazio ekonomikoaren ondorioz, kupotik deskontatuko den zenbatekoa 70 milioi euro ingurukoa izango da. Eta Euskal Aurrekontuetan sartuko da. Espetxe arloan gure gain hartutako funtzio eta zerbitzu guztiak finantzatu ahal izateko. Eusko Jaurlaritzak espetxe zerbitzu publikoa emateko baliabide materialen sare oso bat hartuko du. Eskualdatzearen barruan sartzen dira Martutene, Zabaia eta Basauriko espetxeak. Gaur egun 1000 euron preso inguru daude. 3 banatuta, eta horietatik 100 inguru emakumeak dira. Transferentziak Langraizko espetxe zaharraren eraikina ere hartuko du. Instalazio hori ez da jada espetxe gisa erabiltzen, baina oraindik ez da zerbitzu publikotik kendu, eta beraz, atxikitako ondarea da oraindik. Martuteneko espetxearen kasuan, Zubietako espetxea eraikitzen denean, Eusko Jaurlaritzak espetxe zaharra itzuliko dio Espainiako gobernuari, eta kartzela berriaren titulartasuna bere gain hartuko du. Espainiako gobernuak martxoan esleitu zituen espetxe berria eraikitzeko lanak, 39 milioi euro inguruan, eta proiektuaren egutegiaren arabera 22 hilabetetan gauzatu beharko da, beraz, 2023ko udaberrian. Langilei dagokienez, 3 zentroetan lan egiten dutenak ez dira 700era heltzen. Gehienak espetxetako funtzionarioak dira, eta gainerakoak lan kontratuko langileak. Eusko Jaurlaritzak Euskal Funtzio Publikoan sartuko ditu, eta bere gain hartuko ditu euren nominak. Gainera, errespetatu egingo dira transferentzia egin arte eskuratutako eskubideak. Eskualdaketa hau efektibo egingo da maiatzaren 10ean sinatu arren aurtengo urriaren 1 aurrera. Adostutako bigarren transferentzia errepidetako garraioarena da. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoak Foru Aldundien bitartez bere gain hartuko du Euskaditik igarotzen den errepideko garraioaren antolamendua, koordinazioa, ikuskapena eta kontrola, bai eta Euskadin jatorria eta helmuga dutenak ere. Oro har, orain arte, Espainiako administrazioaren eskuetan zegoen hau, Arabako Aldundiaren kasuan ezik. Arabako lurraldea funtzioietako batzuk betetzen ari daia da 1950ko foru hitzarmen bati esker. Hitzarmen hori eguneratu egingo da, eta Gipuzkoako eta Bizkaiko foru aldundiek Arabako foru aldundiarekiko ezarritakoa parekatzea aurreikusten du akordioak. 2021an, zehar aldundiekin hitzarmena sinatzen diren unean izango du eragin eskualdatze honek. Jaurlaritzarentzat ez ezik, foru aldundientzat ere urrats garrantzitsua da hau. Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko akordioak, identifikazio bibliografikoaren nazioarteko kodea, ISSN, eskualdatzea ere jasotzen du. Argitalpen seriatuak identifikatzeko nazioartean ezaguna den zenbaki bat da. Kudeaketa Espainiako Liburutegi Nazionalari egokitu zaio, eta eskualdaketa sinatu ondoren eskumena Euskal Administrazioaren esku geratuko da. Honako hauek lirateke ISSN-ren gainean Euskadira eskualdatu beharreko funtzio zehatzak. Editoreen eskaera jasotzea, interesgarritza jotzen den lege gordailu bidez sartzen diren tituluak hautatzea, dokumentazio guztia baliozkotzea eta argitaratzea,
eta egiaztatzea eta ISS-na esleitua duten aldizkako argitalpenak katalogatzea. Azkenik, estatuaren titulartasunekoa den Ondarroako itsasbarrutiko eraikina Jaurlaritzaren eskuetara pasako da transferentzia sinatzen denean. Akordioa itxita dago eta horri esker Ondarroako portua biziberritzeko lanak bururaino gauzatu ahal izango dira. Operazio horri esker portua berritzeko lanak amaitu ahal izango dira. Proiektu hau estrategikoa da Ondarrorako eta aspalditik eskatzen dute bertako bizilagunek. Edozelan be, ez diogu aterik etziko hemendik maiatzaren 10 arte akordio batera iristeari. Lantzen jarraitzen ari garen beste edozein gaiaren inguruan, hala nola immigrazioa edo aldiriko trenbideen inguruan. Balorazioa beraz positiboa. Pozik nago, Euskal gizartearekin hartutako konpromisoaren zati bat bete dugulako. Espainiako gobernuak Jaurlaritzarekin hartuta zuen konpromisoaren zati bat alegia. Zalantzarik gabe, aurrera paso handia da gure autogobernuaren ikuspegitik. Aldebiko negoziazioaren fruitua. Esan bezala, hartutako konpromisoaren parte bada gaurkoa. Eta, zuzentzen dudan gobernantza publiko eta autogobernu sailetik, leialtasun eta dedikazio berarekin jarduten jarraituko dugu. Estatuko gobernuarekiko negoziazioan, baina baita exigentzia berarekin ere. Honako hau gure Gernikako estatutua behin betiko betetzeko legealdia izatea espero dugu. Eta indar eta irmotasunez jarraituko dugu lanien helburu honi begire. Tinko jarraituko dugu pendiente dauden gaiak etxera ekartzeko. Zor historikoa da. Como decía, en primer lugar, eskerrik asko a todos y todas por atender esta convocatoria. Como bien saben, tanto el Lehendakari como yo misma hemos venido dando cuenta los últimos días de la importancia que tenía esta semana en relación con el proceso de negociación de algunas de las materias pendientes de transferir y recogidas en el calendario de negociación acordado con el Gobierno del Estado. Las negociaciones son un proceso vivo, sujeto a múltiples vaivenes y con muchos actores implicados dentro de sus diferentes responsabilidades. Desde el Gobierno vasco siempre hemos trasladado el mensaje de que las conversaciones avanzaban, no con la celeridad que habríamos querido, pero sin pausa, y siempre desde la exigencia de dar cumplimiento a un estatuto que lleva ya más de 40 años sin desarrollar toda su potencialidad. Una vez presentado y aceptado el calendario de transferencias acordado con el Gobierno del Estado, hemos tenido que ir enfrentándonos a diferentes escenarios que han ido afectando a los plazos, pero no a la voluntad de ambos ejecutivos a la hora de afrontar este proceso. Han sido 3 meses de negociaciones intensas entre el departamento que dirijo y el Ministerio de Política Territorial. Horas de arduo trabajo, intercambio de documentos, desencuentros y reencuentros, que hoy quiero poner en valor y agradecer a todo mi equipo por su dedicación y compromiso. Hemos vivido procesos electorales o cambios de titularidad en diferentes puestos de responsabilidad. Todo ello en medio de una situación de extrema excepcionalidad, como es la pandemia del COVID-19. Esta situación ha dejado patente, una vez más, la importancia de nuestro autogobierno a la hora de enfrentar los diferentes retos, problemas y también oportunidades que se nos van presentando como país y como sociedad. Avanzar en el autogobierno es sinónimo de bienestar, cercanía, eficacia y eficiencia. Avanzar en autogobierno es una inversión que revierte directamente en el día a día de la ciudadanía vasca. En este sentido, como ya anuncié en su momento, la reunión que mantuvimos el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y yo misma, hace poco más de un mes, dio un fuerte impulso al proceso de transferencias. Y como consecuencia de ello y del trabajo realizado en las últimas semanas, hoy estoy en disposición de anunciarles que hemos acordado con el Gobierno español la próxima celebración de la Comisión Mixta de Transferencias para sellar el traspaso a Euskadi de varias materias pendientes. La reunión de la Comisión Mixta tendrá lugar el lunes, día 10 de mayo.
En el seno de la Comisión Técnica Bilateral, estos días hemos logrado cerrar un acuerdo definitivo en torno a 4 transferencias. Y una vez cerrados, tanto el ministro como la consejera que les habla hemos consensuado esa fecha del 10 de mayo, para el acto formal que visibilice el acuerdo ante la sociedad vasca, que a partir de ese día contará con nuevas herramientas de autogobierno. Considero que es un hito muy importante y satisfactorio para el presente y el futuro de este país. En concreto, serán 4 las materias objeto de traspaso inminente: el Código Bibliográfico ISSN, la ampliación de la transferencia de puertos con el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa, transporte por carretera e instituciones penitenciarias. Empezando por esta última, la de prisiones, el traspaso significa que el Gobierno vasco asume la organización, régimen y funcionamiento de las prisiones vascas, es decir, la dirección, gestión, organización e inspección de los centros penitenciarios, así como la ejecución y seguimiento del cumplimiento de penas. Asimismo, asumirá la gestión de las prestaciones de educación dentro de las prisiones, la acción social, el trabajo penitenciario, la formación ocupacional, la inserción sociolaboral, las actividades de prevención, tratamiento y rehabilitación de drogodependencias. También se traspasan los bienes inmuebles y las instalaciones penitenciarias y las y los empleados y empleadas públicos que trabajan en las mismas. El traspaso supone, en definitiva, que Euskadi asumirá las funciones y servicios sobre la ejecución de la legislación penitenciaria estatal. Durante 4 décadas han sido el Ministerio de Interior español y su organismo autónomo de instituciones penitenciarias los responsables de las prisiones ubicadas en Euskadi. En adelante, será el Gobierno vasco el que se encargue de estas funciones y servicios. Consecuencia de la valoración económica de la transferencia, la cantidad que se descontará del cupo y que se incorporará a los presupuestos vascos para poder financiar el conjunto de funciones y servicios asumidos en materia penitenciaria se aproxima a los 70 millones de euros. El Gobierno vasco asumirá una red completa de recursos materiales con los que prestar el servicio público penitenciario. El traspaso incluye los centros penitenciarios de Martutene, Zaballa y Basauri, que a día de hoy acogen una población reclusa cercana a 1.300 personas, de las que alrededor de un centenar son mujeres. La transferencia también incluye el inmueble de la antigua cárcel de Nanclares, una instalación que ya no es utilizada como centro penitenciario, pero que todavía no se ha desafectado del servicio público, por lo que sigue siendo un patrimonio adscrito. En el caso del centro penitenciario de Martutene, cuando se construya la prisión de Zubieta, el Gobierno vasco devolverá al español la vieja cárcel y asumirá la titularidad de la nueva. Las obras de construcción de esta prisión fueron adjudicadas por el Gobierno español el pasado mes de marzo, por un importe cercano a los 39 millones de euros. Deberá ejecutarse en 22 meses, por lo que, conforme a los plazos de ejecución, debería ser una realidad en primavera del 2023. En cuanto a las y los empleados, son en torno a 700 las personas que trabajan en los 3 centros. En su mayoría son funcionarios y funcionarias de prisiones y el resto personal laboral. El Gobierno vasco los integrará en la función pública vasca y se hará cargo de sus retribuciones y serán respetados sus derechos adquiridos hasta el momento de la transferencia. Aún firmándose el próximo 10 de mayo, este traspaso tendrá efectos a partir del 1 de octubre de este año. La segunda transferencia acordada es el transporte por carretera, de modo que la Comunidad Autónoma de Euskadi asumirá los medios personales, presupuestarios y patrimoniales en materia de transportes privados, la ordenación, coordinación, inspección y control del transporte por carretera que discurre íntegramente dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como los que tengan su origen y destino en Euskadi. Entre las funciones y servicios asignados están, por ejemplo, las autorizaciones a transportes privados. Hasta ahora era la Administración española la que ejercía esta competencia en Euskadi, salvo en el caso de la Diputación Foral de Álava. Este territorio ya viene ejerciendo varias de estas funciones gracias a un convenio foral del año 1950.
que se actualizará ahora. El acuerdo prevé la equiparación de lo establecido respecto a la Diputación Foral de Álava para las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y Vizcaya. El traspaso tendrá efectividad en el momento de la suscripción de los convenios con las Diputaciones Forales a lo largo del año 2021. El acuerdo entre los gobiernos vasco y español también incluye el traspaso del Código Internacional de Identificación Bibliográfica, o ISSN. Se trata de un número reconocido internacionalmente para la identificación de las publicaciones seriadas. La gestión ha correspondido a la Biblioteca Nacional de España y, tras la firma del traspaso, la competencia pasará a manos de la Administración vasca. Las funciones concretas a traspasar sobre el ISSN serían las siguientes: recepción de solicitudes de los editores, selección de títulos que ingresan por depósito legal que se consideren de interés, validación y comprobación de toda la documentación y la catalogación de las publicaciones periódicas con ISSN asignado. El paquete de transferencias acordados entre ambos gobiernos incluye también el traspaso de un inmueble en el puerto de Ondarroa, hasta ahora titularidad estatal. El traspaso de este edificio, en el que se ubicaba la sede del Distrito Marítimo de Ondarroa, permitirá completar las obras de regeneración del puerto de la localidad vizcaína. Esta operación permitirá culminar las obras de regeneración del puerto, un proyecto estratégico para el municipio de Arranzale y muy reclamado desde hace tiempo por la población local. En todo caso, no cerramos la puerta a que de aquí al 10 de mayo podamos llevar a buen puerto en torno a cualquier otra materia sobre las que seguimos trabajando, como es el caso de inmigración o líneas ferroviarias de cercanías. Por último, quiero manifestar mi satisfacción por la materialización hoy del cumplimiento de una parte del compromiso adquirido con la sociedad vasca. Sin duda, es un gran paso adelante desde el punto de vista de nuestro autogobierno, fruto de la negociación bilateral entre ambos ejecutivos. Como he dicho, esto es parte del compromiso adquirido y desde el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno que dirijo seguiremos actuando con la misma lealtad y dedicación en la negociación con el Gobierno del Estado, pero también con idéntica exigencia. Queremos que esta sea, de una vez por todas, la legislatura del cumplimiento íntegro y definitivo de nuestro Estatuto de Gernika. Y no cejaremos en nuestro empeño de traer a casa las materias pendientes. Es una deuda histórica. Eskerrik asko, gracias. Arratsaldeon, egun garrantzitsua da gaurkoa benetan Euskadirentzat. Lau eskualdaketa berri adostu ditugu Espainiako gobernuarekin. Horien artetik bat gainera aipatzea merezi duena Euskadiko espetxeei buruzkoa. Gernikako estatutuan aurreikusten diren materien artean seguruenik giltzarrietako bat momentu honetan. Horregatik, akordio honen ondorioz baieztatu daiteke, aurrera pauso garrantzitsu bat ematen dugula Gernikako estatutuaren betetze bidean. Urrats erraldoia ematen dugula bide horretatik. El largo y tortuoso camino del cumplimiento del Estatuto de Gernika está jalonado de hitos. Hitos que son los acuerdos de transferencias, que con frecuencia se espacian más entre sí de lo que sería deseable. Hoy nos encontramos sin ninguna duda ante uno de esos hitos. Un hito importante por tres motivos. En primer lugar, por el hecho mismo del acuerdo, por el acuerdo en sí. Un acuerdo que, como ha puesto de manifiesto la consejera de Gobernanza, se traducirá en una próxima celebración de la Comisión Mixta de Transferencias que hará posible los 4 traspasos acordados que se corresponden con materias que a partir de ese momento serán gestionados ya en casa. Por tanto, avanzamos en el autogobierno. El hito es importante también, en segundo término, por la relevancia particularmente política que tiene una de las materias objeto de la transferencia. Me refiero, como podrán imaginar, a la de instituciones penitenciarias. Esta es una materia que aparece recogida en el Estatuto, no ya en un título, aparece recogida en 2 títulos. El artículo 10 del Estatuto, en su apartado 14,
atribuye a Euskadi la competencia para la organización, régimen y funcionamiento de instituciones, entre otras, las penitenciarias, con arreglo a la legislación penitenciaria. Y el artículo 12, en el apartado 1, atribuye a Euskadi la ejecución de la legislación penitenciaria del Estado. Doble título competencial, por tanto. No voy a insistir demasiado en la relevancia política que tiene esta transferencia. Es de sobra conocido el cúmulo de acuerdos, de exigencias, de reclamaciones planteadas por las diferentes instituciones en relación con esa transferencia, aquí en Euskadi o en las Cortes Generales en Madrid, de las que muchas de las cuales soy testigo personal. Y el hito es importante también, en tercer lugar, porque otra de las materias que es objeto de transferencia, la de transportes por carretera, que se materializa, y esto es importante, en clave foral, simboliza muy gráficamente la singularidad del autogobierno vasco. Si prestan atención al acuerdo en el que se materializa esta transferencia, cuando se haga público, podrán comprobar que se produce en unos términos que ni antes se habrán producido en ninguna otra comunidad autónoma, ni en el futuro se realizarán o se materializarán en ninguna otra comunidad autónoma. Es expresión, por tanto, de la singularidad foral específica vasca. Hemendik aurrera, berriz, Euskadik kudeatuko ditu Euskadiko espetxeak. Orain arte, espetxei buruzko erreferentzia Gernikako estatutuan jasotako aldarrikapena besterik ezen. Orain dagoeneko errealitate bat da. Urritik aurrera, Euskadik bere espetxe sistema propioa izango du. Beraz, hitzetatik, estatutuan jasotako hitzetatik, errealitatera igaro gara, ekintzetara joan gara. Esan beharrik ez dago, Euskadi prest dagoela eskumen hau jaso ahal izateko. Adingabe urratzailei ezarritako neurrien ejekuzioaren arloan dugun eskarmentua da horren adierazlerik nabarmenena. Izan ere, arlo horrenetan emaitzak argi erakusten ematen dute gure kudeaketa arrakastatsua dela, izugarri positiboa dela. Urteak joan eta urteak etorri, datuek Euskadi abanguardian kokatzen dute, urrapenak egin dituzten adingabeak bergizartearetzaren ikuspuntutik. Una transferencia, y es muy importante señalarlo, no es un mero cambio de manos de un servicio público. Es mucho más que eso. Una transferencia es una oportunidad para mejorar, para cambiar, incluso para cambiar de modelo. Es una ocasión para gestionar la competencia asumida, aprovechando el conocimiento de nuestra realidad social inmediata. Euskadi está preparada para asumir esta competencia, esta crucial competencia. Nos avala la gestión que venimos desarrollando durante ya muchos años en el ámbito de la justicia juvenil, particularmente en la aplicación de las medidas acordadas por los jueces de menores a los menores infractores. Los resultados avalan nuestra gestión. Año tras año, los datos sitúan a Euskadi literalmente en la vanguardia de la educación y de la resocialización de los menores infractores. Ha llegado, por tanto, ya el momento de completar el apartado 14 del artículo 10 del Estatuto de Gernika, que hablaba de instituciones de menores y ya estaban transferidas, ahora de las instituciones penitenciarias en su integridad. Herrialde baten giza garapenaren maila adierazleetako bat, bertako presoei ematen dien tratua da. Eusko Jaurlaritzak horregatik, hori kontuan hartuta, bere espetxe eredua diseinatu du, hain zuzen ere, espetxe eredu propioa 3 betan oinarritzen dena. Bersozializazioa, berreziketa eta bergizarteratzea. Euskadiko espetxe sistema berria eredu restauratiborik aurreratuenean oinarrituko dugu. Izan ere, Euskadik badu bere profil propioa zerbitzu publikoak kudeatzeari begira, eta orain espetxe politikak ere
politika horietara, profil horretara egokituko da. Uno de los indicadores del nivel de desarrollo humano de un país es, sin duda, el trato que depara a las personas privadas de libertad, a su población reclusa. Y a tal efecto, con ocasión de la transferencia, el Gobierno vasco ha diseñado un modelo penitenciario propio basado en las 3 Rs: reeducación, resocialización y reinserción de las personas presas. Un modelo vasco que está basado en los acuerdos adoptados en el Parlamento vasco. Un modelo que vamos a construir con las entidades del tercer sector social y con los agentes implicados, exactamente igual que como se hace con el sistema vasco de justicia juvenil, impulsando siempre la justicia restaurativa y el objetivo de la educación y de la resocialización. Euskadi tiene un perfil propio en la gestión de los servicios públicos y, a partir de ahora, las políticas públicas penitenciarias van a acomodarse, van a ajustarse también a ese perfil propio en la prestación de servicios públicos. Euskadik, beraz, badu zer ospatu gaur. Ituna, itun berezia, itun berri bat. Izan ere, ituna bidea da. Gure eredu historikoa da, itunerako aldebitako negoziazioa. Eta hain zuzen ere, ez bakarrik gure eredu historikoa, horrez gainera, eredu arrakastatsua da baita ere. Gaurko akordio honekin, erakusten ematen dugu, Gernikako estatutua erabat betetzearen ildotik ere, eredu honek balio duela, eta erabat baliogarria dela, ildo horretatik aurrera egin ahal izateko, erakundeen arteko elkarrizketa eta adostasunaren akordioaren bidea. Beraz, konpromisoa hartzen dugu formula hau erabiltzeko oraindik gauzatu gabe dauden transferentzi guztien kasuan ere, harik eta azkenera heldu arte. Euskadi, como decía, tiene mucho que celebrar hoy. Pactar la transferencia del sistema penitenciario para Euskadi es, en principio, cumplir un sinfín de acuerdos y de compromisos adoptados por mandatos parlamentarios y por diferentes instituciones. Es también acercarnos un poco más a uno de los principales objetivos de legislatura de este Gobierno vasco, que es el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Y, en tercer lugar, es también avanzar en el autogobierno reconocido, acercando un poco más la gestión a las personas administradas. El pacto es el camino, es nuestro modelo histórico de relación, la negociación bilateral y, a través de la misma, la consecución del pacto. Y es además un modelo de éxito que hoy mismo acredita su virtualidad cuando se pone de manifiesto que, a través del diálogo político e institucional, es posible alcanzar acuerdos que nos permiten avanzar en ese objetivo de legislatura, que es el del cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Por eso hoy revalidamos nuestro compromiso con esta fórmula del pacto para avanzar, para seguir avanzando con el resto del cronograma de transferencias pendientes hasta culminarlo definitivamente. Eskerrik asko. Galderari badaukazue, beti ere gai honi buruzkorik, prest gauzkazue, erantzunak eman ahal izateko. Quería, sobre la valoración económica de las transferencias, ha hablado de 70 millones, en concreto con la de prisiones. ¿Las otras 3 tienen una cuantificación? Todas y cada una de ellas tienen una valoración económica. Lo que ocurre es que hoy no hemos traído el detalle de todas y cada una de ellas porque entendemos que hay cuestiones que también se tienen que dejar al día en que lo firmemos en la Comisión Mixta de Transferencias. Pero sí, todas y cada una de ellas tienen una valoración económica. No tan importante, por supuesto, como la de prisiones. Sí, yo quería hacerles 2 cuestiones sobre el detalle de la transferencia de prisiones. Una es si hay algún tipo de plan, alguna concreción en relación a la cárcel de Nanclares, que ustedes han comentado que está sin uso, pero todavía no desafectada. Y, en segundo lugar, sobre el acuerdo en torno a Martutene y su devolución, en qué consistiría o cuáles son los planes, si es que se conocen, del Estado en torno a ese edificio.
Sí, en primer lugar, y en lo que se refiere a Langraiz o Nanclares, lo que he podido comentar es que efectivamente, junto con el resto de centros que se van a traspasar con este acuerdo, estará también el de Nanclares. Todavía, obviamente, como no lo tenemos en nuestras manos, tampoco hemos aventurar o no queremos aventurar o avanzar qué es exactamente lo que se hará, pero bueno, tenemos varios proyectos ahí dando vueltas. En cuanto a Zubieta y Martutene, efectivamente, lo intentaba detallar antes. Martutene es un centro que se nos ha traspasado, que se nos traspasará a través de este acuerdo, y en la medida en que Zubieta se va desarrollando y el día en que Zubieta esté acabado, se dará ese traspaso y Zubieta pasará a manos de la comunidad autónoma y a su vez Martutene pasará a manos de la Administración del Estado. Sí, no sé si podría concretar qué proyectos tienen dando vueltas en torno a Nanclares. No, si los pudiera concretar lo hubiera dicho. Como bien he dicho, lo que estamos ahora es en un momento, primero, estamos avanzando lo que vamos a firmar en la Comisión Mixta de Transferencias el día 10 de mayo. A partir de ahí, y una vez tengamos todo en nuestras manos, iremos desarrollando los proyectos e iremos compartiéndolos con vosotros, claro está. Sí, consejera, buenas tardes. Vicelehendakari. La pregunta es para la consejera y tiene que ver con los calendarios. Quisiera saber por qué era tan importante para el Gobierno vasco cerrar este traspaso precisamente esta semana. Usted ha empezado además su intervención haciendo alusión a ello, justo antes de que formalmente comience la campaña electoral en Madrid el próximo domingo. También me gustaría saber por qué se ha cerrado la fecha del 10 de mayo, por qué se pospone tanto. Estamos hablando de prácticamente 3 semanas largas, la firma de este acuerdo en comisión mixta, y también en relación con el tema de calendarios, por qué la transferencia de prisiones, a pesar de que se firma como transferencia el 10 de mayo, no comienza a ser gestionada por parte del Gobierno vasco, si no lo he entendido mal, hasta el 1 de octubre. Sí, por supuesto. ¿Por qué era importante esta semana? La razón es bastante simple, porque llevábamos ya 3 meses trabajando en esta materia. Son unas materias que hemos tenido muy avanzadas, muy desarrolladas, y lo que no queríamos es, una vez que nada más que quedaban unos flecos, pudieran quedarse paralizadas. Queríamos cerrar cuanto antes, puesto que quedaba ya muy poco que debatir o que dialogar. Por eso queríamos cerrarlo. En cuanto a por qué, siendo la fecha de acuerdo esta semana en ponencia técnica, etcétera, se dilata hasta el día 10 de mayo, pues obviamente la celebración de las elecciones madrileñas tiene su incidencia y su condición, o condicionan de alguna manera también, ¿no?, la actividad en Madrid y en el Gobierno español. Entonces, bueno, nosotros hemos querido terminar con el trabajo que estábamos haciendo, y en la primera fecha disponible entre el Ministerio y nosotros, pues se producirá la Comisión Mixta de Transferencias. En cuanto a la pregunta de por qué, si se firma efectivamente el 10 de mayo ese traspaso, esa transferencia de instituciones penitenciarias, de prisiones, por qué se dilata o comienza, o su efectividad se retrasa hasta el 1 de octubre, es una cuestión absolutamente pensada y absolutamente debatida, puesto que, como bien ha dicho también el vicelehendakari, es una transferencia muy importante de contenidos y muy importante de volumen. Hay que realizar una vez acordado el traspaso, se tienen que trasladar expedientes, se tienen que trasladar personas, se tienen que formalizar nóminas. Hay muchísimo trabajo que hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Por eso, en ese ínterin de tiempo, se irá avanzando ese traspaso de actuaciones y de funciones para hacer efectivo y bien, además, a 1 de octubre el traspaso completo. De eso se trata. Sí, disculpe. Entonces, todas esas cuestiones a las que usted ha aludido para explicar este decalaje entre mayo y octubre es que todavía no se han acordado. Y, en segundo lugar, en su exposición respecto a lo que supone la transferencia de prisiones, ha hecho un listado muy amplio de lo que son las capacidades que a partir de ese momento va a tener el Gobierno vasco, y en último lugar, se ha referido usted a la plantilla, a los profesionales que están trabajando en estos momentos en las cárceles. Quisiera saber si con ellos el Gobierno vasco ya les ha adelantado las condiciones en las que se van a desarrollar su trabajo y qué tipo de cambios va a introducir en la línea de lo que ha explicado el vicelehendakari, de este cambio de modelo penitenciario. Sí, a eso mismo me refería.
es que el traspaso se firma primero, se publica después, se hace efectiva a posteriori. Todo esto no ha pasado hoy todavía, ni va a pasar todavía el 10 de mayo. El 10 de mayo se suscribirá en la Comisión Mixta de Transferencias el acuerdo oportuno. Ese acuerdo luego tendrá también su procedimiento administrativo que requiere, como bien sabe todo el mundo, la suscripción o la publicación del oportuno decreto, tanto por parte del Real Decreto del Estado como aquí. Hay una serie de pasos que hay que dar y su publicación. Y a partir de ahí, en ese tiempo, lo que se va haciendo y lo que se va trasladando por parte de la comunidad autónoma es todo ese trabajo que sí tenemos detallado, obviamente, si no, no se podría coger la transferencia, el traspaso, si no estuviera detallado, pero hay que irlo haciendo efectivo. Hay que ir haciendo, bueno, hay que ir a hacer muchas cosas, hay que trasladar expedientes, por ejemplo. Hay que ver el equipamiento de los inmuebles, si hace falta más, hay muchas cosas que detallar, pero de todas maneras lo que tenemos que tener claro es que el procedimiento conlleva más allá de la firma del 10 de mayo, también luego una posterior publicación de reales decretos, etcétera, pero bueno, que hay que formalizar todos estos acuerdos. Y la segunda pregunta, que me había parecido muy interesante, pero se me ha olvidado. No, que usted ha hecho una relación de capacidades, de poderes, que a partir de ese momento forman parte de las atribuciones del Gobierno vasco, ya ha colocado en el último lugar a la plantilla, a los elementos profesionales que forman parte de la plantilla de estas tres prisiones. Y me gustaría saber, y lo que le he trasladado ha sido si ellos conocían las condiciones en las que a partir de ahora van a realizar su trabajo y si también se les va a facilitar algún tipo de puente para continuar o no dentro de lo que es las prisiones vascas, que a partir de esos momentos van a tener una nueva gestión en la línea de lo que ha planteado el vicelehendakari Erkoreka. Sí, ya puedes perdonar, se me había olvidado. Sí, efectivamente, probablemente lo haya redactado, lo haya relatado en último lugar. Es fruto simplemente de la redacción que he traído. Para mí, en ningún caso las personas están en último lugar, sino que precisamente las personas están en primer lugar. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el lugar que hayan ocupado en mi discurso. Respecto a realmente qué ocurre con las condiciones laborales de estas personas, etcétera, pues obviamente una vez de que tengamos ya el traspaso, ya ha habido algunas conversaciones, etcétera, pues una vez que tengamos el traspaso realizado, pues se comenzará a hablar pues, con las representaciones sindicales, con los convenios, bueno, se intentará hablar de todas estas cuestiones, cómo no. Y en cuanto a los derechos que puedan o no tener, como bien ha dicho, creo que también el vicelehendakari, y yo también lo he dicho en alguna ocasión, lo he dicho también en mi discurso, estas personas, funcionarias, personal laboral que trabaja en los centros penitenciarios en Euskadi, cuando se produzca el traspaso, ese traspaso tiene lugar con todas las condiciones que tengan adquiridas, con todos los derechos que tengan adquiridos, eso se establece en la normativa. Bai, lehendakari ordeari galdetu nahi nioke, aipatu duzu, eskualdatze hutsa baino ereduz aldatzeko aukera izango litzatekeela. Eta jakin nahiko nuke hori zertan antzemango den. Jakitun espetxe politika bera, Espainiako gobernuaren esku egongo dela, baina eredu aldaketa horrek ze suposatuko duen? Nire baieztapena orokorragoa izan da. Esan nahi dut, ez dut bakarrik aipatu eskualdatzen garrantzia eta esan nahia kasu honetarako, oroar horrela dela baino. Kasu honetan, esan nahi berezia dauka planteamendu horrek, ezta? Zertan gauzatuko da, nik lerro nagusiak aipatu ditut. Eredua landuta dago, legebiltzarrak honi buruzko debate monografikoak izan zituen, joan den legealdian, hortik hainbat akordio eta erabaki hartu ziren, eta hortik badago, hor badago, oinarri bat eredu barri batiz ateak zabaltzeko. Bestalde batetik, baita ere, sektorean dabiltzan agenteekin eta hirugarren sektoreko jokalariekin eta aktoreekin, hoiekin guztiekin elkarlanean dabil justiziako saila, benetan eredu berezia egin alizateko, lehen aipatu ditudan printzipio horiek erabat bereganatuko dituena, ezta? 3Bak, lehen aipatu ditudan 3B horiek bere egingo dituena, ezta? Horri buruzko detaile gehiago ez dut orain emango, logikoa denez ez dago idalako niri horri buruzko zehaztasunak ematea. Baina izango da aukerarik behin transferentzia gauzatu eta erakunde gure eskuetara datozenean horri buruz eztabaidatzeko, horri buruz lan egiteko eta horri buruzko informazioa emateko baita ere.
Se ha hecho alusión a que una de las funciones o del trabajo que vendrá con la transferencia será el del seguimiento de las penas. Obviamente la política penitenciaria seguirá dependiendo del Gobierno de España de Madrid, pero bueno, el hecho de que las juntas de tratamiento sí sean propias de Euskadi, no sé si puede suponer una flexibilización a la hora de proponer esos cambios o ese seguimiento de penas a los presos. Yo, si me permite, le haría una precisión. La política penitenciaria está integrada por la política legislativa y por la política de ejecución de esas leyes, ¿no? Lo que queda en manos del Estado es la legislación. La legislación penitenciaria va a seguir siendo competencia del Estado. Así está previsto en la Constitución y así lo reserva también el propio Estatuto de Gernika, ¿no? Pero la experiencia nos ha demostrado, no creo necesario insistir en ejemplos concretos, que bajo la vigencia de una misma norma penitenciaria, una misma ley general penitenciaria y un mismo reglamento penitenciario, se han establecido regímenes bastante diferentes, ¿no? No voy a poner ejemplos entre gobiernos españoles que se han sucedido en el tiempo y que han aplicado de diferente manera las mismas normas, ¿no? Tampoco voy a insistir ahora demasiado en el hecho de que la única comunidad autónoma que hasta el momento actual gestiona una institución penitenciaria propia ha recibido una transferencia en esta materia. También hace su propia interpretación del reglamento penitenciario, que no siempre es compartido por todos los actores políticos, pero que entra en el ámbito de su competencia. Por tanto, cuando hablamos de política penitenciaria, lo que sí se puede decir que se traspasa es toda la capacidad política que entraña la legislación de la legislación penitenciaria, que va a seguir siendo la misma, o la que dicta el Estado, pero que siempre deja margen importantísimo para la actuación, para el diseño de las instituciones, para la configuración de los servicios, para el funcionamiento de las juntas de tratamiento y para todo el conjunto de decisiones y actuaciones que lleva a cabo una institución penitenciaria en ejecución de sentencias. Lógicamente, todo bajo el control de la autoridad judicial, pero esto ocurre exactamente igual con las instituciones penitenciarias cuando dependen del Estado o cuando dependen de una comunidad autónoma, ¿no? Ez, aipatzen zenuen orduan margena egongo dela, hainbat gauza egiteko, ez? Margen handia zabala esan duzu. Azken aldian Partido Popularrak, PP Ciudadanosen legebiltzarrean adierazi du behin eta berriz beldur bat honek balioko ote duen hainbat presori mesedeak egiteko. Horren aurrean zer esango zenukete? Ez dagokigu guri momentu honetan aurreratzea erakundeak nola jokatuko duen behin transferentzia egin eta gero, baina bai, defendatzen dugu gobernuaren izenean, erakunde penitentziario batean lanean eta hor eginkizunean dabiltzan guztiak, leialtasun guztiarekin eta zintzotasun guztiarekin jarraituko dutela etorkizunean ere. Lege berdinaren aplikazioan hori bai, baina lege horren aplikazioan alternatiba diferenteak egon badaudenez, denak zilegizkoa gainera, horien artetik aukeratuko dutela, egokien, aproposen ikusten dutela momentu bakoitzean Euskadiren errealitatea ikusteko. Baina ez dagoela motiborik mesfidantzaz aldez aurretik ikusteko transferentzia baten ondorioa, funtzionario berdinak, lan berdinean jarraituko dutelako. Izan ere, sailburuak berak adierazi du, funtzionarioak transferentzia bidez estatuaren eskuetatik, menpetik, gure plantillara etorriko direla. Funtzionarioak berdinak izango dira. Beraz, alde horretatik ez dago zertan orain mesfidantza planteatu funtzionario berdinak izango direlako. Zuzendaritza diferentea izango da, hori noski, horrela izango da, bai. Comentaba que no hay motivo, ¿no?, para la desconfianza que manifestaba el Partido Popular. No es que no haya motivo, es que no acabamos de comprender que alguien pueda plantear una desconfianza, la más mínima desconfianza por el hecho de que la actuación de un cuerpo funcionarial, que no tiene reproche por parte del Partido Popular hasta el momento presente, que yo sepa al menos, ¿no?, mientras ha actuado dependiendo de las instituciones del Estado, con ocasión o como consecuencia de la transferencia vaya a operar con criterios o con métodos que vayan a ser o que merezcan sospecha o en fin, mala percepción, ¿no? O sea, no hay en absoluto razón para considerar. Lo que sí puede existir y existirá es que hagan uso del margen que la ley otorga para
que su aplicación pueda ser de una manera distinta, ¿no? La misma ley es susceptible de aplicaciones diferentes, lo está siendo todos los días, lo ha sido a lo largo de la historia, incluso dependiendo de la misma institución. Por tanto, ahí hay un margen importante para hacer políticas propias en el ámbito penitenciario que nadie puede negar, con lealtad total a la ley y con lealtad total a los criterios y bases y principios con los que tienen que actuar los funcionarios que trabajan en el ámbito penitenciario. Ese margen político tan amplio que además usted ha resaltado a lo largo de su exposición, le decía que ese margen político tan amplio que usted ha resaltado a lo largo de su exposición sobre el modelo penitenciario vasco basado en las 3 R's, ¿va a facilitar el cumplimiento en semilibertad de las condenas de toda la población reclusa? Sería una irresponsabilidad por nuestra parte, ahora en este momento que estamos dando cuenta de una transferencia, adelantar lo que va a ser el funcionamiento de una institución una vez que su dependencia del Gobierno vasco se arraigue y se asiente definitivamente. Den tiempo al tiempo y ya habrá ocasión para ver con qué criterios actúa, de qué manera actúa. Lo que sí podemos anticipar es que no hay motivo, no hay razón alguna de ningún tipo para plantear sombras de sospecha en relación con la transferencia y lo que pueda suponer desde el punto de vista de la posible actuación irregular de personas empleadas o empleados públicos. El Gobierno vasco también desde hace tiempo planteó al Gobierno central la posibilidad de llevar a cabo un reagrupamiento de los presos vascos, y entre ellos los presos de ETA que se encuentran cumpliendo condena en diferentes cárceles españolas. Ahora que el Gobierno va a tener esta competencia en la gestión del modelo penitenciario vasco, va a insistir en esta demanda. ¿Considera que es bueno, tal como ha sucedido hoy, que se produzcan los traslados de presos de ETA a prisiones vascas? Lo que no vamos a hacer en este momento es incurrir en el inmenso error de confundir una cosa con la otra en el mismo acto, ¿no? Cada cosa tiene su camino. El proceso de acercamiento de presos se está llevando a cabo por parte del Gobierno central en aplicación de la ley penitenciaria vigente. Es cierto que con arreglo a criterios que han sido compartidos en más de una ocasión entre ambos ejecutivos y que el Lehendakari ha ido trasladando a diferentes presidentes del Gobierno a lo largo de los años, lo hizo con Rajoy, lo ha hecho también con el presidente Sánchez. Es cierto que eso se está produciendo, pero eso no hay que conectarlo, no hay que establecer conexión de causa-efecto ni ninguna relación inmediata entre la transferencia, que nos la deben desde hace 40 años, y los fenómenos o los movimientos que puedan estar produciéndose en el acercamiento de los presos por decisión de instituciones penitenciarias del Estado. Sí, en la nota que se nos ha facilitado consta que a estas materias que se han anunciado hoy se podrían añadir algunas más que puedan acordarse antes de la celebración de la comisión mixta el 10 de mayo. Quería preguntarles cuáles son, en qué estado están y singularmente por la situación de la transferencia del ingreso mínimo vital. Bueno, en primer lugar, efectivamente, el hecho de que hoy traigamos aquí los acuerdos adoptados no quiere decir que no sigamos trabajando en todo el resto de materias que obviamente están dentro de esos bloques porque quedan o están pendientes de transferir. Y desde luego nosotros seguimos trabajando con la misma ilusión y con la misma insistencia y exigencia. Por lo tanto, tenemos 4 materias hoy, 4 materias importantísimas que hemos logrado un acuerdo. Esto no quiere decir que no sigamos trabajando y si fuera posible, desde luego, acordar algo más, lo traeríamos. No hay nada más concreto acerca de eso. Si hubiera algo más, lo diríamos, claro está. Y con respecto, me decías, al ingreso mínimo vital, efectivamente, que era uno de los traspasos o transferencias que estaban previstos de las primeras para octubre, pues sí, es uno de esas materias que tiene dificultades, muchas dificultades técnicas en las que seguimos insistiendo, exigiendo y tratando con el Estado, pero sí que es cierto que las dificultades técnicas han ralentizado ese proceso. Desde luego nosotros seguimos insistiendo para que el traspaso en materia de ingreso mínimo vital, que luego obviamente tiene que cohabitar y tiene que coexistir con el RGI, desde luego sea integral. Seguimos trabajando en ello, pero cierto es que se está retrasando, sí. Sí, yo 2 preguntas para la consejera. Una vinculada con el tema que hablábamos anteriormente sobre política penitenciaria. En el acuerdo que se ha cerrado, ¿hay algún tipo de compromiso para mantener a las direcciones de las 3 prisiones durante un tiempo determinado o a partir del momento de la transferencia esa capacidad ya residirá exclusivamente el Gobierno vasco? Y la segunda pregunta tiene que ver con el papel jugado por el ministro Miquel Iceta. Creo que usted ha aludido al
paso importante dado a partir de la reunión que mantuvo con él. ¿Cómo valora el papel del ministro a la hora de cerrar estos acuerdos? Sí, sobre todo, la primera de las cuestiones, como ya he dicho también anteriormente con respecto a otra, a mí me gustaría que pudieran ustedes el día 10 de mayo hacerse con los acuerdos y detalladamente fuéramos explicando uno por uno esos mimbres y esos detalles que tenemos ahí. Pero de todas maneras, yo creo que merece la pena esperar al acto formal de la comisión mixta antes de entrar en mayores detalles. Yo creo que hemos dado con profundidad y profusamente muchos datos ya hoy. En cuanto a la relación, efectivamente, y el trabajo realizado en este momento con el ministro Miquel Iceta, cierto es que la relación ha sido muy fluida, cierto es que desde que cogió el cargo pues hemos hablado en muchas ocasiones y bueno, hemos intentado efectivamente seguir adelante con estas cuestiones, dado que también es cierto que ha habido lapsos, además de por la pandemia en su día, luego también el cambio de Carolina Darias, pues todo esto ha afectado y ha ralentizado todo el proceso. Con Miquel Iceta, pues bueno, la relación es fluida y bueno, como ven, pues estamos trayendo traspasos de materias a casa. A ver si sigue así, desde luego se lo exigiremos. Igual ha sido por la mascarilla, que no lo he entendido muy bien, pero no. Usted que está apelando a la transparencia, ¿no nos puede explicar este detalle, que es un detalle relevante, de si el Gobierno vasco va a asumir la dirección de las prisiones desde el minuto cero o si hay algún tipo de acuerdo para que esas direcciones sigan siendo las que están actualmente? No quiero entrar en los detalles porque si entramos a los detalles de esas cuestiones deberíamos de explicar absolutamente todo el acuerdo. Y todos los acuerdos, porque es un acuerdo con luego otros 6 acuerdos complementarios. Entonces están recogidas de todas maneras todas las variables. Están recogidas todas las variables. Oso ondo. Besterik ez badago, eskerrik asko zuen arretagatik. Eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Aio.